Buenos días con todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Midore Camine, soy líder de consultoría en Mercer Perú y el día de hoy estamos aquí porque quiero compartir con ustedes las tendencias de gestión de talento que Mercer ha recopilado en nuestro último estudio global. Nosotros, para poder llevar a cabo este estudio, escuchamos a unas 7.800, casi 8.000 voces de profesionales de las compañías, tanto desde ejecutivos de empresas, profesionales de recursos humanos y colaboradores en general. De esa manera nosotros logramos tener una mirada integral respecto a las preocupaciones, las prioridades y expectativas de las personas en las organizaciones. Como bien les hemos mencionado en el chat, las preguntas las vamos a llevar hacia el final de la sesión para poder compartirles toda la información. De hecho, he tratado de hacer un resumen porque en nuestro estudio definitivamente hay muchísima más información, pero creo que lo que les estoy compartiendo, lo que les voy a compartir, aplica mucho más también a nuestra región en términos de Latinoamérica y también a nuestra geografía, es decir, a Perú. ¿Sí? Dada la reciente coyuntura de la pandemia y sus efectos que está teniendo en la sociedad, en las empresas, en sus empresas, en la economía y en las personas, nos está llevando a enfrentar nuevos desafíos relacionados con diferentes frentes, ¿no? Como la continuidad de los negocios. Hay muchas empresas que están viéndose afectadas sobre todo por temas financieros. Además, este efecto financiero tiene un origen que es también el aislamiento social y la cuarentena en la cual nos encontramos todos. Asimismo, existe un nuevo orden en los hogares de los ciudadanos, es decir, estamos de pronto de manera muy intempestiva, todos adaptándonos o habiéndonos adaptados a hacer home office, a la vez con nuestros hijos, a hacer homeschool, a hacer los quehaceres del hogar. Entonces, definitivamente han habido muchos cambios, ¿no?, de manera abrupta. Y esto también tiene un impacto, pues, en el bienestar integral de las personas, ¿no?, afectando en realidad a todos los niveles. Acá nos hemos visto afectados desde los líderes más altos de las organizaciones hasta quienes ocupan los puestos de niveles más bajos. Por ello, nosotros resaltamos que la empatía es algo que es sumamente importante para poder salir adelante. Y nosotros habíamos determinado a raíz del estudio, ¿no?, que en realidad las empresas que realmente triunfan en el mediano o largo plazo logran resultados y triunfan a través de la empatía. ¿Sí? Nosotros estamos en el año 2020, empezando una nueva década que ya de por sí nos ha traído unos desafíos inesperados, que a su vez nos hacen revisar las prioridades de negocio que hemos tenido, las prioridades también relacionadas a la gestión de personas, nos exigen o nos demandan redirigir nuestra atención hacia nuevas oportunidades, nuevas metodologías de trabajo y a su vez hacia nuevos compromisos, ¿no? ¿Para qué? Para poder favorecer, para poder cooperar, ¿hacia qué? Hacia que las empresas continúen su negocio y a su vez mantener el bienestar de las personas. Dada esta coyuntura actual, no solamente estamos hablando de una crisis económica, una crisis financiera, sino una crisis que sobre todo atenta contra la vulnerabilidad del bienestar de las personas y de sus familias, ¿okay? Y esta crisis tiene un alcance global. Entonces, la mayor preocupación de las empresas no solo es el pico de los infectados que pudieran haber de COVID, sino los riesgos que tienen de seguir una carrera o, digamos, seguir operando en un corto, mediano y largo plazo. Y cuando hablamos de corto es porque en este momento la mayoría de empresas está, sobre todo las que no tienen un flujo de caja que lo sostenga, están mayormente preocupados por este aspecto. Sin embargo, también muchos están haciendo y preparando planes más pensando en cómo sobrevivir o cómo subsistir hacia un mediano largo plazo. Y a su vez, la pandemia también nos ha traído cambios en cómo funcionamos a nivel organizacional, como por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, el home office, ¿no? Nosotros antes de la pandemia habíamos hecho un levantamiento de información, antes mejor dicho de la cuarentena, habíamos hecho un levantamiento de información respecto a cuántas empresas
estaban preparadas para poder llevar a todo su personal a hacer home office. Y en realidad más de un 50% no estaban preparadas para llevar a su personal a hacer home office. Y es por ello que la coyuntura actual ha llevado a que algunas compañías hayan tenido que paralizar también operaciones. Eso también teniendo en cuenta que hay compañías que no pueden operar fuera, ¿no?, de la empresa en sí. Entonces, si se dan cuenta, estos cambios inesperados a raíz de la coyuntura han hecho que el futuro del trabajo, como nosotros lo planteamos en un inicio, nosotros como Mercer, se haya acelerado, ¿ok? Y se haya acelerado sobre todo por una necesidad de seguir operando. Porque si no se hubieran implementado estos cambios, probablemente los cambios sobre todo relacionados al teletrabajo, a la digitalización o la virtualización de las comunicaciones en las organizaciones y de hacer el mismo trabajo, no podrían estar operando. Y a raíz de esto nosotros también hemos recopilado información respecto a cuáles son las preocupaciones que tienen los ejecutivos respecto a esta crisis. A la izquierda, nosotros tenemos dos escenarios posibles para la economía que han sido recopilados de distintos expertos que creen que la crisis va a durar 6 meses, lo cual personalmente creo que es poco probable, y que sobre todo probablemente estaríamos enfrentando una recesión que nos puede llevar incluso a más de 1 año y medio. A fines del 2019, nosotros también indagamos con los ejecutivos cuál sería la respuesta de sus negocios, de sus empresas, ante una recesión, que es lo que vemos al lado derecho, donde se aprecia que explorar alianzas estratégicas, es decir, asociaciones para poder enfrentar la recesión y, por ejemplo, implementar modelos de staff flexible, es decir, de staff que no sea fijo para la compañía, eran algunas de las estrategias que estaban en el top list de los ejecutivos. Seguías también, por ejemplo, con la adopción de la inteligencia artificial, la automatización. Si vemos, este es un tipo, sobre todo en términos de dotación flexible, de inteligencia artificial y automatización, son ciertas características que se veían muy a mediano plazo. Es decir, no se veía que necesariamente tenían que implementarse en el corto. También es menos probable, según lo que nosotros recopilamos, que se reduzcan los esfuerzos sobre las iniciativas de reskilling y la transformación digital, que están hacia el final de la lista. Entonces, como vemos, se predijo de alguna forma que una posible recesión iba a acelerar los esfuerzos hacia el futuro del trabajo. Ante la situación actual, en la que las metodologías de trabajo ya cambiaron de manera acelerada, también necesitamos entender cómo permanecerá digamos, el cambio en las organizaciones. Y si es que estos cambios que se han tenido que tomar un poco para sobrevivir serán permanentes. Asimismo, será importante entender qué grupos de empleados están siendo más afectados y en quiénes y cómo vamos a invertir para cambiar en términos de formación y de desarrollo y para que de alguna manera puedan estar preparados y mejor preparados no solamente para la crisis actual, sino inclusive para futuras crisis. Asimismo, yo quería compartirles cuáles son las principales preocupaciones de los ejecutivos relacionados a la fuerza laboral en general, lo que nosotros recopilamos como parte de nuestro estudio de tendencias de talento. La calidad de vida aparece entre las primeras. Hallamos que 2 de cada 3 empleados, y esto cuando recopilamos información de empleados, se sienten en riesgo de burnout, ¿sí? Lo cual hoy, con la situación actual, adquiere inclusive mayor relevancia, con varias compañías que están buscando actuar e implementar acciones para garantizar la salud y el bienestar de sus colaboradores. Esto ya era una preocupación previa a COVID, pero vale la pena mencionar que esta no era una preocupación que salió como parte de las tendencias de talento del año pasado, del año 2019. Luego aparece proveer una experiencia a los empleados similar a la que viven como consumidores, ¿no? Y acá estamos hablando más de la digitalización, de la inteligencia artificial y la automatización. Como consumidores estamos muy acostumbrados a utilizar entre los smartphones, las laptops, las aplicaciones, ¿no? Pero no necesariamente tenemos la misma experiencia como trabajadores dentro de las compañías. Y esto es, digamos, parte de la preocupación de los ejecutivos
y que inclusive ha cobrado mayor relevancia versus a nuestro estudio del año 2019, porque cada vez se ve que realmente los empleados exigen a nivel global que haya una mayor experiencia digital o virtual, sin dejar de resaltar la humanidad. Es decir, hay que ver cómo realmente ambos mundos, la digitalización y la humanización, no se pierden en el camino. Asimismo, la demografía es otro asunto que destaca como parte de las preocupaciones de los ejecutivos. Y en este caso estamos hablando mucho más de lo que es la diversidad de género, las distintas generaciones que conviven en las organizaciones, así como el envejecimiento poblacional. Estos considerados como los más importantes. La mayor parte de compañías buscan diferenciarse e incluyen en los objetivos de los líderes, en los objetivos de recursos humanos, ciertos indicadores sobre diversidad e inclusión. ¿Okay? Pero esto inclusive es importante porque es algo que los mismos trabajadores también demandan. Que haya mayor diversidad en todos los sentidos y que esto de alguna manera también asegura la sostenibilidad del negocio. Y por último, pero no menos relevante, está la economía de los pequeños encargos, la economía de las plataformas. Todo esto que está relacionado, por ejemplo, a los Globo, a los Rappi, a las aplicaciones web que cobran una relevancia al e-commerce, ¿no? Más que los negocios tradicionales o habituales. Esto es un dato que no solamente sale de World Economic Forum, sale del Banco Mundial de Desarrollo, ¿ok? Que realmente hay una preocupación respecto al auge de este tipo de economías y de este tipo de empresas, y que a su vez tendría un impacto en la escasez de habilidades que se encuentran en el mercado. ¿Por qué? Porque, como dato, el 89% de empleados están abiertos al trabajo eventual. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más gente, más personas consideradas como talentos, pudieran estar más abiertas a tener este tipo de empleos y, a su vez, dejar el mercado laboral que requieren las empresas que buscan trabajadores fijos un poco escaso, ¿sí? En el futuro, en realidad, en general, se prevé que los trabajadores eventuales van a reemplazar sustancialmente el empleo a tiempo completo, lo cual es un cambio sumamente importante porque hoy en día las compañías tienen pensado mucho más en los beneficios relacionados a la estabilidad laboral, a los trabajadores fijos, estables, etc. Ahora yo les quiero presentar las 4 tendencias de talento que nosotros hemos recogido y que todas en realidad están relacionadas a cómo ganar con empatía, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de una empresa empática, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De una empresa que tiene un modelo de negocio y una cultura que les permite invertir en el futuro, ¿ok? ¿Por qué? Porque no solamente es importante pensar en las acciones que se toman con los trabajadores hoy, no solamente interesa pensar en las acciones que se toman con la sociedad hoy, sino también pensar en cuál es el impacto que tiene en el mediano a largo plazo. Y acá introduzco algunos temas como, por ejemplo, sociedad, medio ambiente, ¿no? El desarrollo de las comunidades. Otra característica de las organizaciones empáticas es que usan toda la información disponible para escuchar a las personas que trabajan con ellas y también a las que no trabajan con ellas. Y no únicamente con encuestas anuales, sino de manera permanente. Está cada vez más frecuente que las empresas hagan diversos pulsos, ¿no? Para realmente conocer cómo se sienten los trabajadores, cómo perciben las diferentes acciones que llevan a cabo las compañías y de alguna manera establecer una escucha activa, ¿no? De ellos. Además, estas organizaciones cuentan con líderes que muestran a través de sus acciones y de su toma de decisiones que no solamente se valoran o priorizan, ¿no? las decisiones basadas en las finanzas y en la economía, sino también en las personas y encuentran un adecuado balance entre uno y otro. Entonces, las tendencias de talento las vamos a revisar una por una, en realidad, y diferentes iniciativas que tienen que ver con cada una. Pero yo quería un poco resaltar que las tendencias con un enfoque más en el futuro, ¿no? Que es, digamos, que buscan garantizar que las personas
dentro de las compañías prosperen no solamente hoy, sino pensar más en el mediano o largo plazo. Y hay ciertas tendencias que tienen que ver con generar cambios hoy, con generar cambios inmediatos, que son, por ejemplo, las de formar en nuevas habilidades y también energizar la experiencia de los trabajadores. Iniciando con enfocarse en el futuro, ¿no? Acá la idea principal, un poco de lo que ya he ido mencionando, es que el 85% de los ejecutivos que nosotros hemos encuestado concuerdan en que el propósito de una organización debe ir más allá del valor del accionista, ¿sí? Es decir, no solamente ver como principal stakeholder a los accionistas o a los dueños de los negocios, sino ver realmente a absolutamente todos los stakeholders dentro de una organización. Y debemos, de todas maneras, tener en cuenta que se necesita una responsabilidad colectiva para ofrecer un futuro más brillante. Acá yo resalto a una activista bastante importante, seguramente han escuchado ustedes acerca de ella, ha hablado en diferentes foros, recientemente estuvo en Davos, en el foro de World Economic Forum, ¿ok? Y ella dice, los ojos de las futuras generaciones están puestos en ustedes, y se dirige a los líderes de Estado y a los líderes de empresa. Y si optan por fallarnos, les advierto, nunca se lo vamos a perdonar. Y ella, ¿sobre qué es activista? Sobre todo acerca del impacto ambiental que está teniendo las acciones que llevan a cabo las organizaciones. ¿Y por qué recalco lo que ella menciona? Porque esto es pensar no solamente en el presente, no solamente en las ganancias del hoy, sino también pensar si es que realmente esas ganancias, uno, ¿cuál es el impacto que están teniendo en la sociedad, en el medio ambiente, en el mundo en general? Y en segundo lugar también es si es que finalmente esas ganancias son sostenibles en el tiempo. Como parte de ello, nosotros lo que nosotros como Mercer recomendamos es construir futuros sostenibles. ¿Y esto debido a qué? Nosotros hemos recopilado información en la cual el 85% de los líderes de negocio, como les mencionaba hace un rato, coinciden en que el propósito de una organización debe ir más allá de lo que priorizan los accionistas. Además, el 50% de los líderes de negocios planean centrarse en impulsar mejores resultados para múltiples stakeholders. Y acá estamos hablando de stakeholders internos de la compañía y también stakeholders externos de la compañía. Asimismo, el 35% de los líderes de negocios ya alinean sus prácticas empresariales con un modelo de múltiples stakeholders. Y ahora yo les voy a mostrar un modelo que nosotros también tenemos como propuesta. Estas decisiones que toman las compañías que realmente buscan futuros sostenibles está basado también en ciertos resultados estadísticos. Y acá yo les muestro 3 de 4 compañías cuyos CEOs, cuya cabeza de compañía, tiene responsabilidades relacionadas con aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, poseen una tasa de crecimiento del 6% o más. ¿Eso qué quiere decir? Cuando implementan este tipo de acciones pensando en todos sus stakeholders, tienen mejores resultados. Sin embargo, una de cada 4 compañías cuyo CEO no tiene responsabilidades de este tipo, alcanzaron una tasa de 6% o más. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente no por las mismas acciones que toma la empresa, pensando en un futuro sostenible, se van a llevar a cabo estos resultados. Y acá nosotros proponemos un modelo de propósito, culturas y métricas, donde hacemos un mix entre que el propósito de la organización, la cultura que promueve la organización y a su vez las métricas, es decir, tener ciertos indicadores que nos ayuden a tener visibilidad acerca de cuál es el impacto que yo estoy teniendo en el medio ambiente, cuál es el impacto que yo estoy teniendo en la sociedad. Y para eso existen indicadores en el mercado que ayudan a que uno tenga mayor visibilidad al respecto. Por otro lado está el aspecto de la sostenibilidad de las personas. Y acá sobre todo recalcamos acerca de la responsabilidad que nosotros como compañías tenemos respecto a las personas que trabajan con nosotros, respecto a sus familias, ¿sí? Y finalmente también el aspecto de la responsabilidad social corporativa, que lo mencioné cuando estaba hablando acerca de sostenibilidad social. Entonces, nosotros recomendamos que las compañías implementen un modelo de propósito, cultura, pero a su vez que sea medible.
Es decir, que no solamente esté en planes, que no solamente está, digamos, plasmado en la visión o en la misión que tiene la compañía, sino que esto realmente se pueda tangibilizar y que se puedan establecer ciertas métricas que nos ayuden a realmente ver si es que estamos yendo por el buen camino como compañía y si es que estamos yendo hacia la generación de un negocio que sea sostenible. Ahora, para cumplir con un modelo de múltiples stakeholders, y acá lo que nos interesa también es ver más a los empleados, a nuestros colaboradores, yo les muestro un poco qué es lo que genera el respeto en los empleados, según el estudio que nosotros hemos llevado acá. 1 de cada 3 empleados preferiría trabajar para una organización que muestre responsabilidad hacia todas las partes interesadas, no solamente a los accionistas. Los empleados prefieren trabajar para una organización que se destaque por ofrecer recompensas de responsabilidad, proteger el bienestar de los empleados, que cuenten con un sentido de propósito, con una misión, valores y propósitos sólidos, coherentes, que muestren preocupación por el medio ambiente. Su preferencia número 1 son las recompensas responsables, y acá estamos hablando de que los colaboradores se interesan por tener salarios justos, equidad salarial, y criterios éticos para esta toma de decisiones respecto a los salarios. En contraste, dentro del estudio que nosotros hemos llevado a cabo, el 63% de profesionales de recursos humanos opinan que continuará el estancamiento salarial. Esto de alguna manera pareciera que fuera controversial con el hecho de que los empleados prefieren trabajar para una organización que se destaque por recompensas responsables. Pero acá incluso existe una oportunidad, porque acá le podemos dar prioridad sobre todo a asegurar que haya equidad interna dentro de las compañías. Y entonces, ¿qué más es importante para los empleados? A la hora de nosotros hacer levantamiento de información, hallamos que a lo que los empleados dan mayor relevancia es a la planificación financiera a largo plazo, es decir, que la organización también se preocupe no solamente acerca de su planificación financiera en el corto y su sueldo en el mes, sino qué proyecciones pudiera tener en el largo plazo. En segundo lugar, opciones flexibles de ahorro, mayores aportes previsionales de los empleadores, y acá también se ve que valoran mucho el chequeo de salud, riqueza y carrera en los momentos determinados de su vida. Pero queda claro que las iniciativas que tienen las empresas no necesariamente acompañan de manera equitativa con los intereses que tienen los empleados. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hallamos que solamente el 23% de empresas ofrece educación financiera para los empleados, es decir, no es algo que se estile a llevar a cabo como parte de iniciativas de las organizaciones, que un 26% subsidia pólizas de seguros de salud, y ojo, acá no estamos hablando solamente de Perú, estamos hablando de un alcance un poco más global, y 12% tienen datos analíticos para identificar las causas subyacentes de la desigualdad salarial. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente hay una brecha entre lo que le dan relevancia e importancia a los empleados y las acciones que están llevando a cabo las empresas. E incluso, recalcando en la educación financiera para los empleados y en el subsidio de pólizas de seguro de salud, inclusive hacia la coyuntura actual, cobran incluso mayor relevancia. Y existe una mayor oportunidad de parte de las compañías de tomar acciones respecto a estos dos aspectos. ¿Para qué? Para poder dar y transmitir también tranquilidad a sus colaboradores y realmente transmitir que hay un interés real por su bienestar integral. Y acá nosotros también, como parte de pensar en el futuro sostenible, ¿no? Y también teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, ¿no? Y lo que demandarán esos cambios tecnológicos. Yo también, coincidentemente, enseño en la universidad. Se imaginarán, mis alumnos tienen pues entre unos 20, 21 años, están entre octavo y noveno ciclo, y yo les hablo mucho acerca del futuro del trabajo, lo vengo haciendo en todos los años que vengo enseñándoles. Ya lo que yo les recalco es, si es que lo que ellos aprenden hoy en la universidad les va a servir de manera real para cuando ellos apliquen un trabajo de cada 2 años.
Porque el mundo está cambiando muy rápido, la tecnología está cambiando muy rápido y la forma en la que operan las empresas también. Entonces, a algunos lo que aprenden en estos últimos años de la universidad les podrá servir casi al 100%, pero otros van a tener que aprender rápidamente nuevas habilidades, desaprender algunas formas de trabajo para aprender algunas nuevas para realmente poder desempeñarse muy bien en ciertos puestos de trabajo. Y esto es pensando en chicos de 20, 21 años. Pero ¿qué pasa con las personas que hoy día ya ocupan puestos de trabajo dentro de las organizaciones, que ya están en el mercado laboral? ¿Cómo logramos ayudarlos para qué? Para unir justamente la tecnología, las habilidades y los puestos que están ocupando, que de alguna manera se están rediseñando. Y acá nosotros lo que recomendamos es que realmente haya una triangulación, que realmente haya un análisis, ¿no?, respecto a cómo impacta la nueva tecnología en el diseño de los puestos y a la vez cuáles son esas futuras habilidades que se requieren. Nosotros hemos encontrado que los empleados confían en que sus empleadores realmente los preparen para el futuro del trabajo, ¿sí? Esto es más de un 61% que realmente confían en las organizaciones que realmente lo hagan. Pero, de alguna manera, ¿por qué existe este interés también de parte de los empleados? Porque buscan, uno, también ser sostenibles en el tiempo, continuar siendo una fuerza laboral eficiente, y esto también es algo importante ¿para quién? Para las compañías sobre todo. De alguna manera, con esto también aseguramos el bienestar de los empleados, pensando más en un bienestar a mediano o largo plazo, no solamente permanecer en el puesto de trabajo hoy, sino de alguna manera ayudarlos a hacer reskilling, ayudarlos a realmente aprender nuevas habilidades, ¿para qué? Para poder seguir siendo empleables en el futuro. Y a su vez, acá también impacta mucho en la productividad de la fuerza laboral. Si nosotros como compañías realmente no hacemos inversiones conscientes respecto a estas nuevas habilidades que se requieren, producto de la tecnología que hoy existe o que está, digamos, cada vez en mayor tendencia en el mercado, ¿eso qué quiere decir? Que las personas van siendo menos productivas. Y esto teniendo en cuenta que nosotros tenemos en las organizaciones a personas trabajando que son baby boomers, tenemos de la generación X, tenemos de la generación Y ya tenemos también obviamente de la generación Z. Entonces, ¿cómo realmente logramos una integración de todos ellos? Y a su vez teniendo en cuenta que todos ellos tienen características diferentes, formas de aprender diferentes y también formas de trabajar diferentes. Y esos son los retos que sobre todo salen en nuestro estudio de tendencias de talentos más actual. Y acá nosotros, ¿qué recomendamos? Desarrollar una estructura de diseños de puestos basada en la evidencia. Y cuando menciono la evidencia es basado también en cuáles son las habilidades que tenemos hoy, y de alguna manera llevar a cabo ciertos pilotos de rediseño para asegurar que las habilidades que yo creo que mis puestos necesitan realmente sean los que necesito efectivamente. Acá una recomendación hacia los líderes de las organizaciones es que no se implementen los cambios de un momento a otro, sino que se hagan pequeñas pruebas o pilotos para realmente asegurar que la automatización da los resultados que se esperan, ¿no? Y cumple con sus expectativas también. Y acá un punto también muy importante que nosotros como MERS recomendamos es involucrar a los empleados en estos cambios, ¿no? Siendo transparentes con ellos y también dándoles la oportunidad de formar parte de ese proceso de cambio y transformación. Y acá, cuando yo digo que sean parte de ellos, es inclusive hacer pulsos, escucharlos, pedir feedback, ¿ok? Respecto a cómo funcionan las nuevas tecnologías, porque de ellos que hacen realmente el trabajo en el día a día podemos obtener mucha mayor información. Y lo otro es que de esta forma también maximizamos la conexión que debe existir entre los trabajadores, los puestos y las organizaciones. Entrando a la segunda tendencia que les había mencionado, que está mucho más enfocada en habilidades, acá lo importante, y es algo que tanto World Economic Forum como el Banco de Desarrollo Mundial han ido mencionando en los últimos años, es que existen nuevas habilidades necesarias para un nuevo orden de economía mundial, para un nuevo orden de cómo funcionan los negocios. Y entonces hacemos la pregunta, ¿por qué necesitamos formar en nuevas habilidades?
El mundo se enfrenta a la necesidad urgente de desarrollar nuevas habilidades. ¿Y por qué? Porque es probable que la tecnología transforme más de 1.000 millones de puestos de trabajo, casi un tercio de todos los empleos del mundo durante la próxima década. Y ya estamos en el año 2020. Y acá no quiere decir que la mayoría de personas van a perder sus puestos de trabajo. Y ese es el enfoque que nosotros recomendamos que no se lleve. Y es más, en organizaciones y en países donde hay mucho más avance en términos tecnológicos, no es que haya o se genere necesariamente mayores tasas de desempleo producto de que se adquieran o nuevas tecnologías o se automaticen procesos o se implemente inteligencia artificial dentro de sus procesos internos, sino que lo que se hace es, sobre todo, cambiar el diseño de los puestos y por ende también cambiar entre lo que yo recibo de un proceso automatizado versus lo que recibo yo de las personas. Y acá yo recalco que, por ejemplo, parte de las recomendaciones que hace, por ejemplo, un Banco de Desarrollo Mundial, es que así como se automatiza, así como se apuesta por la tecnología, también tenemos que tener claridad respecto a qué es lo que se puede aprovechar de las personas, ¿sí? Y qué es lo que realmente las personas pueden hacer y que definitivamente no van a poder ser reemplazadas por la tecnología. Ahora, ¿qué porcentaje de la fuerza laboral consideran los ejecutivos que puede adaptarse a este nuevo mundo de trabajo que les estoy mencionando, a estos nuevos puestos, a estas nuevas tendencias, digamos, respecto al tipo de posiciones que se vayan generando en sus compañías? La respuesta es un 45%. Y esto es desde el punto de vista de los ejecutivos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a dar una mirada a los trabajadores en sí, estamos hablando de que un 88% de los empleados afirman que están preparados para adquirir nuevas habilidades. Tendremos que realmente hacer un análisis crítico de por qué existe esta diferencia, por qué existe esta brecha. ¿Okay? Por un lado, de parte de los ejecutivos puede ser porque de alguna manera también hay cierta resistencia a ese cambio, ¿okay? De apostar por la tecnología. No necesariamente hay una confianza al 100%, sin embargo de los empleados o de los trabajadores sí. Inclusive, el 88% es parte de las opiniones que tienen los empleados que están en nuestra región de Latinoamérica, versus el mundo, que estamos hablando de un 78%. Esto en realidad nos da pie para también aprovechar esta oportunidad y estas ganas que se tienen de parte de los colaboradores para adquirir estas nuevas habilidades. Asimismo, ya lo hemos mencionado, ¿no? Estamos en un nuevo mundo, en un nuevo orden social que demanda esas nuevas habilidades, producto también de las nuevas generaciones. Y algo que nosotros hallamos es que el 99% de las organizaciones planificaban una transformación este año, que incluso se aceleró gracias a COVID. ¿Sí? El 78% de las organizaciones decían que se iban a enfrentar a una disrupción, ¿ok? Pero a su vez, en el año 2019, en las empresas, en las organizaciones que habían llevado a cabo transformaciones digitales, porque, digamos, hay algunas empresas y algunas regiones en las cuales se ha avanzado mucho más rápido, se estimaron que ha habido una pérdida en los ingresos debido al fracaso de esta gestión del cambio hacia la transformación digital de unos 9.000 millones de dólares. Y esto nos hace pensar en por qué realmente es que los ejecutivos tienen esta idea de que las personas no están preparadas para ese cambio. Y acá nosotros nos resaltamos, digamos, cuáles son esos principales desafíos de la transformación. En primer lugar, tiene que ver con la falta de competencias y habilidades de la fuerza laboral, que a su vez es, como tengo esa resistencia a pensar que están preparados, no necesariamente hago las inversiones en las personas, quizás llevo más las inversiones hacia la tecnología. Número 2 es la capacidad de la organización para financiar el cambio, porque muchas veces cuando las empresas toman decisiones de transformaciones o de cambios, en el camino van surgiendo algunas barreras y algunas barreras que inclusive tienen que ver más que nada con el orden presupuestal, y eso creo que es parte de la experiencia que ustedes también tienen dentro de sus empresas. Y es más, es parte de lo que nos está ocurriendo hoy, ¿no? O sea, la mayoría de empresas se tiene que adaptar a un nuevo orden de teletrabajo, una
de buscar una conectividad entre las personas, ¿no? Distinta a la habitual, ¿no? En la cual se ven face to face, o sea, frente a frente, donde hay reuniones hoy que son netamente virtuales y algunas veces ni siquiera viendo al rostro de la otra persona como ustedes me están viendo a mí, sino que solamente por audio. Entonces, ¿cuál es el impacto, ¿no? De esa forma de trabajar, de este nuevo modelo de trabajo en las empresas, en las mismas personas y finalmente en la productividad, ¿no? Como número 3, como parte de los desafíos de la transformación, está la falta de la comprensión de la necesidad de transformación. Y acá esto es un punto bastante importante que tiene que ver mucho más con las metodologías o los modelos de gestión del cambio que llevan a cabo las empresas. Si es que realmente se identifican ciertas fases de ciertos hitos importantes que las empresas tienen que cumplir para llevar a cabo estos cambios. Y 2, asegurar que realmente se identifican también cuáles son esas barreras a las cuales se van a tener que enfrentar y que a su vez entorpecen el cambio, ¿no? Y acá obviamente resaltamos el último punto, que es la apatía y la resistencia al cambio. Entonces, hablemos de cuáles son esas habilidades más buscadas. Nosotros hemos hecho un levantamiento de información no solamente en cuáles son las habilidades más buscadas hoy, las más importantes hoy, sino pensando acá a unos 5 años. Y levantamos información tanto de recursos humanos como de empleados. Si nos damos cuenta, hoy, en primer lugar, para los empleados, la innovación es lo más importante, seguido de resolución de problemas complejos, ¿no? Y como tercer punto, las habilidades interpersonales avanzadas. Inclusive, si vemos estas 3, y nosotros nos vamos al informe del año 2019 del Banco de Desarrollo Mundial, acerca de el mercado laboral del futuro, o el futuro del trabajo, justamente menciona esas 3 habilidades como parte de las más importantes. Y a diferencia de recursos humanos, que menciona que en primer lugar está marketing digital, en segundo lugar la visualización de datos, y vamos a ver más adelante en las tendencias quizás por qué sale ese resultado, y en tercer lugar la experiencia del cliente. Si vemos en el caso de recursos humanos, la innovación hoy está en un cuarto lugar. Y pensando de acá hacia 5 años, los empleados consistentemente responden que la innovación es lo más importante. Y ya vemos que también en el caso de los profesionales de recursos humanos, ven hacia el futuro más importante una transformación ágil, ¿ok? Y acá estamos entrando ya más en las metodologías ágiles, en el design thinking, ¿no? Entonces, hay un cambio de mindset respecto a recursos humanos. Pero habría que mirar realmente por qué las habilidades más buscadas respecto a colaboradores y recursos humanos, si es que realmente existen brechas y realmente van de la mano. Y les hago yo, digamos, les pongo sobre la mesa que también cuestionen si es que en sus organizaciones nosotros también levantamos ese tipo de información. ¿Cuáles son esas habilidades que los empleados ven como más relevantes y cuáles son las que nosotros vemos como más relevantes? Pero no solamente del lado de los líderes, no solamente de los líderes quienes dirigen los equipos, sino de los empleados que a la vez forman parte de estos procesos de transformación y hacen el trabajo en el día a día. ¿Qué ha sido lo más efectivo para recursos humanos? En términos de reskilling, la contratación externa, asignaciones fuera de la compañía, es decir, llevar a personas que integren mi compañía, quizás a laboratorios externos. Cuando hablo de laboratorios, es laboratorios más relacionados a temas de innovación, o a partners, ¿no?, externos, o a una pasantía en el extranjero, o cosas por el estilo. Y por último, las redes de aprendizaje entre pares, que lo que acá se fomenta sobre todo es la capacidad de autogestión de las personas. Ahora, ¿qué obstáculos enfrenta a su vez recursos humanos? El 58% responde que está preocupado porque el talento que capacita, ¿no?, tanto esfuerzo que se realiza respecto al reskilling, finalmente, sea llevado por la competencia o sea llevado por otra compañía porque la persona en la cual yo hice mucha inversión finalmente se va. En segundo lugar está no poder medir la brecha de las habilidades. Y acá es sumamente importante ser autocríticos, ¿no? Y ver realmente qué tanto nosotros estamos midiendo las habilidades, no solamente en términos del desempeño actual, sino respecto a el desempeño que yo espero tener en el futuro. Qué tanto se aplican, por ejemplo, en sus organizaciones assessments o ciertas evaluaciones que los ayuden a
tener seguridad de que las personas están más preparadas para ese rediseño de puestos hacia el futuro. Y definitivamente, por eso está no saber qué habilidades tenemos hoy como uno de los obstáculos que se enfrentan. Como tercera tendencia, tenemos percibir a través de la ciencia. Y acá, sobre todo, introduzco el tema en dos aspectos, ¿no? Tanto de la inteligencia artificial, que tiene que estar combinada de una manera saludable, de una manera armónica, ¿sí?, con la intuición humana. Es decir, que por virtualizar procesos no se deshumanice totalmente una organización, ni que tampoco, por no deshumanizar una organización, no se apueste por la virtualización, ¿sí? Acá nosotros en primer lugar proponemos, ¿no? Y es la tendencia en el mundo, ¿no?, aprovechar la ciencia del talento. Y cuando hablamos de la ciencia del talento, ¿qué nos estamos haciendo referencia? Que el 61% de los ejecutivos afirman que el uso de datos analíticos de talento, es decir, información acerca de las personas para tomar decisiones, es la principal tendencia de recursos humanos que les genera retornos. ¿Por qué? Porque hace que los ejecutivos, hace que los líderes de las organizaciones, e inclusive recursos humanos en sí, tomen mejores decisiones acerca de cómo invertir. ¿Y esto por qué? Porque existen diversas etapas respecto al uso de data para análisis, ¿ok?, y para toma de decisiones. Puede haber un estadio en el cual no tengamos realmente información para tomar decisiones respecto a las personas. Puede haber una etapa 1 en la cual tenemos alguna información, pero información muy básica. En una etapa 2 incluimos benchmark, es decir, información del mercado, otras métricas, digamos, de la organización, resultados de negocio, etcétera. Tenemos una etapa 3 en la cual vemos no solamente con qué benchmark externo me comparo, o realmente qué está teniendo impacto en el negocio, sino realmente hacer un análisis de causa-efecto. Pero acá mucho la tendencia y algo que va a cobrar y va a ir cobrando mayor relevancia, y es por eso que se implementa mucho más lo que es la inteligencia artificial dentro de diferentes procesos de recursos humanos a nivel mundial, es el análisis predictivo. ¿Okay? Que a través de la data uno realmente puede hacer predicciones y a su vez, en función de eso, hacer inversiones más adecuadas en términos de talento. ¿Cuáles son los principales datos analíticos de talento que los ejecutivos consideran más relevantes? ¿Por qué un equipo tiene un alto desempeño y otro posee dificultades? ¿Cuáles son las principales impulsoras del compromiso en una organización? ¿En qué medida existen desigualdades salariales por raza, por género, por origen étnico? ¿Okay? ¿Y quién es probable que abandone la compañía en los próximos 6, 12 meses? ¿Por qué? Porque esto de alguna manera también ayuda nuevamente a que se tomen decisiones adecuadas dentro de la organización. ¿En qué funciones de recursos humanos las compañías están usando inteligencia artificial? Se utiliza actualmente sobre todo en identificar candidatos adecuados para un puesto. Se utiliza cada vez más en estos chatbots que buscan autoservicio a los empleados. Está muy en boga sistemas de gestión de recursos humanos, por ejemplo, como un SuccessFactors, como un Workday, entre otros, ¿no? Para el aprendizaje y la capacitación también se utiliza mucho la inteligencia artificial. Para los procesos de onboarding, que inclusive, dada la coyuntura de COVID, es algo a lo cual han migrado muchas compañías que inclusive han repensado sus procesos de recursos humanos en términos de cuáles son los que puedo realmente virtualizar, y el onboarding es uno de los primeros de la lista, ¿okay? Y también como parte del proceso de gestión de desempeño. Ahora, ¿en qué se estaba pensando invertir más hacia este año? En benchmark salarial, en seleccionar y evaluar candidatos adecuados, y ya pensando en un mediano plazo, la idea es, sobre todo de las compañías, implementar mayor autoservicio de los empleados, mayor gestión de los candidatos de manera automatizada durante los procesos de selección. ¿Y esto por qué? Porque lo que aligeraría es más la carga operativa, digamos, de recursos humanos, y le daría una mayor relevancia hacia términos más alineados, por ejemplo, hacer un socio de negocio, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también hacer recomendaciones de elecciones de beneficios, y esto también alineado a la experiencia del empleado que el empleado busca, y también a la propuesta de valor de los empleados que las organizaciones ofrecen. Acá solamente quiero centrarme en mencionar quién confía más en la inteligencia artificial en los lugares de trabajo, en las empresas. Entre los ejecutivos, los gerentes de línea y los empleados, quienes más confían, están los gerentes de línea y los empleados.
Entonces vemos que todavía existe esa resistencia de parte de los ejecutivos, es decir, no logran confiar aún tanto. Como última tendencia, tenemos energizar la experiencia, que acá es donde yo les estaba introduciendo temas respecto a la experiencia de los empleados. Y acá es pensar mucho en la experiencia de los empleados, sobre todo girando en un entorno de cambio constante, ¿ok? Entonces, acá algo que es un dato súper relevante para ustedes es que solamente el 4% de los profesionales de recursos humanos que nosotros encuestamos en nuestro estudio consideran que realmente ofrecen experiencias del empleado ejemplares. Es decir, lo ven como una oportunidad de mejora importante. Y sin embargo, el 48% de las empresas están ya rediseñando, ¿okay?, las organizaciones para centrarse mucho más en las personas. En realidad esto tiene un impacto bastante importante porque los empleados motivados, no solamente dan mejores resultados, sino que también, obviamente, van a tener mayor interés de permanecer en la compañía e inclusive van a ser trabajadores más saludables, más flexibles, más inclusivos, que prosperen, etc. ¿Por qué hablamos todos de experiencia? Acá no me quiero detener mucho para poder tener algún tiempo para preguntas, ¿sí? Pero acá es sumamente importante entender que la experiencia de los empleados, ¿en qué consiste? En todo el journey, en todo el camino que recorren los trabajadores dentro de una compañía. Cada vez tiene mayor relevancia asegurar que todas esas experiencias que tengan los trabajadores aseguren que realmente quieran seguir trabajando con nosotros. ¿Y esto por qué? Porque así como se habla mucho de la experiencia del consumidor, el impacto, digamos, en el cliente externo, ¿ok? Finalmente, ¿quién impacta en el cliente externo? Eso es algo que todos nosotros sabemos, nuestros propios trabajadores. Entonces, asegurar que realmente nuestros propios trabajadores tengan buenas experiencias, ¿ok?, en nuestras empresas, va a impactar directamente en consumidores y clientes y por último también va a impactar en los resultados de negocio que buscan las organizaciones. Y esto no dejando de lado que también es relevante lo que mencionábamos como la primera tendencia de talento, que es pensar más en la sostenibilidad de los negocios. Y por eso es importante mirar a todos los stakeholders. Antes tenía mucha mayor relevancia únicamente los stakeholders externos. Cuando yo empezaba mi carrera solamente se hablaba de clientes, consumidores, accionistas. Poco a poco fueron tomando mayor relevancia, inclusive impulsados, bueno, por ciertos activistas sociales, por el mismo Estado, ¿no? Respecto a cuál es el impacto de los stakeholders mucho más relacionados con la sociedad, las comunidades, etc. Pero en realidad es algo mucho más reciente que realmente hay un interés y una comprensión de por qué es importante el interés en las personas que trabajan con nosotros. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que la experiencia de los empleados no está a la altura de las expectativas que ellos tienen, ¿sí? Existen, y acá como datos más que nada relevantes, les digo que 3 de cada 5 empleados afirman que su compañía garantiza la equidad en las decisiones salariales, es decir, no existe realmente la gran mayoría que opinen que realmente haya equidad salarial, sino más bien hay una percepción de desigualdad. A la vez, 1 de cada 3 empleados creen que la automatización reemplazará su puesto de trabajo en los próximos 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Sienten esa incertidumbre de parte de las compañías. Y acá, nuevamente, lo que nosotros recomendamos es sobre todo ser transparentes con los empleados. ¿Para qué? Para dar mayor claridad hacia el futuro y la transparencia también construye mayor confianza con ellos. Y eso inclusive cobra mucha mayor relevancia hoy ante la coyuntura del COVID. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de trabajadores para las empresas que hacen pulsos, con las cuales nosotros hemos conversado, nos indican que sí, que uno de los mayores temores de las personas que trabajan en las compañías es el temor a lo que va a pasar después, porque hay muchísima incertidumbre. Entonces, han levantado esta información y lo que están buscando es tener cada vez mayor acercamiento y también mayor comunicación respecto a, bueno, las decisiones que se van a ir tomando, se van a ir también comunicando en el camino de manera transparente. Otro aspecto es el deterioro de la salud, porque, si recuerdan hacia el inicio de la sesión,
habíamos nosotros identificado que 2 de cada 3 trabajadores están en riesgo de burnout. Entonces, esto, si lo sumamos a la coyuntura actual, inclusive se dispara. Y por último, la falta de empatía, ¿ok? ¿Por qué? Porque 2 de cada 3 afirman que su organización no logra realmente equilibrar las decisiones financieras, económicas, con las decisiones que impactan en el bienestar de las personas. Entonces, es importante que realmente logremos, ¿no? Nosotros, como profesionales de recursos humanos, como profesionales que realmente estamos mucho más cerca a las personas, que logramos unir entre lo que realmente esperan los trabajadores y lo que las organizaciones, uno, están tomando en términos de decisiones, o quizás están tomando las decisiones de la manera adecuada, pero no lo están comunicando de la manera adecuada. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a una excelente estrategia de experiencia al empleado? ¿Okay? Acá, como punto importante, solamente quiero resaltar que lo ideal es diseñar las experiencias en torno a nuestros trabajadores, por lo cual yo tengo que realmente conocerlos, tengo que realmente escucharlos, tengo que realmente implementar acciones y luego también medirlas, ¿sí? Si no hago esa realmente escucha activa, probablemente lo que voy a carecer es que las acciones que voy a tomar, uno, no tengan el impacto que yo estoy esperando, o dos, inclusive que puedan tener hasta impactos contrarios. Entonces, como profesionales de recursos humanos, y acuérdense que en unas láminas anteriores les mencioné la importancia de analizar data, acá en la experiencia del empleado también recobra una importancia bastante relevante. Y por último, facilitar soluciones a través de los procesos de recursos humanos y de la transformación digital. Tiene que haber un balance, ¿no? Entre lo que recursos humanos tiene como proceso, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente puede automatizar? ¿Qué es lo que realmente puede virtualizar? ¿Ok? Y qué es lo que no puede virtualizar, porque si no, se pierde también esa cercanía o esa humanización en términos de la experiencia al empleado. Entonces, nosotros habíamos pensado en hacer una pequeña encuesta. Igual, en realidad, más que una encuesta para nosotros, es una encuesta para ustedes mismos, ¿no? ¿Qué realmente están haciendo sus empresas hoy y qué continuarán haciendo? De todo lo que les he compartido, ¿no? Entre enfocarse en el futuro y ser sostenibles, pensar en el medio ambiente, en la sociedad, reformular las carreras para el futuro, formar en nuevas habilidades a las personas que trabajan con nosotros, implementar automatización e inteligencia artificial, implementar la ciencia de datos de talento, la ciencia de datos de nuestras personas, de nuestros trabajadores, y enfocarse en la mejor experiencia del empleado. ¿Cuál de estas realmente hacen sus empresas hoy y continuarán haciendo? ¿Y por qué menciono el continuarán haciendo? Porque entiendo que también el COVID a sus empresas ha impactado, como a todas las organizaciones, no solamente locales, sino en el mundo, ¿no? Y eso también ha hecho que de alguna manera muchas replanteen las prioridades actuales. Vamos teniendo algunos resultados, que es, por ejemplo, enfocarse en el futuro y ser sostenibles, que es la que realmente es más prevalente, y también formar en nuevas habilidades. Y tenemos un empate entre implementar automatización e inteligencia artificial, que se va igualando, con formar en nuevas habilidades. Vemos que implementar la ciencia de datos de talento no necesariamente es relevante hoy de manera local, ¿cierto? Pero ojo, siempre tengan en cuenta que la implementación de tener data de las personas realmente nos va a ayudar a poder tomar mejores decisiones. Y bueno, si llegamos al análisis predictivo, estamos llegando también de ya a un nivel de análisis longitudinal, es decir, a través del tiempo, que realmente nos ha ayudado a tomar mejores decisiones. Pero todo esto se inicia a través de tener datos. Entonces sí es importante, y yo los invito a que realmente ustedes, dentro de sus procesos de gestión de personas y dentro del know-how que tengan ustedes de las personas que trabajan con ustedes, de cuáles son sus habilidades, realmente tengan un mayor detalle, un mayor conocimiento de ellos. Y la siguiente pregunta es, ¿qué debería incorporar tu empresa en el corto plazo? Es decir, ¿qué no ha incorporado, pero debe incorporar en el corto plazo, como parte de estas tendencias que yo les he compartido?
Vemos que va siendo de una manera un poco contraria, ¿no? Formar en nuevas habilidades, implementar automatización, implementar la ciencia de datos de talento, por ahí que son las más relevantes. Igual vamos a ver los resultados hacia el final. Entonces, yo quisiera saber si es que alguien tiene alguna pregunta. Sé que el link de preguntas y respuestas está abierto. Espero haber podido contarle la mayor parte de las tendencias que nosotros tenemos como parte de nuestro estudio de este año, ¿no? Igual, si es que alguien, digamos, en este momento no tuviera una pregunta, pero a posteriori sí, de todas maneras nos pueden contactar a través de Mars. Mercer y Mars somos parte del mismo grupo. Entonces, si es que no hubieran más preguntas, bueno, me gusta ver los resultados de la votación. Que sale en primer lugar sale formar en nuevas habilidades. Es algo que deberían incorporar sus empresas en el corto plazo. Bueno, de todas maneras, yo les quiero agradecer el tiempo, el espacio. Espero que la información que les haya podido compartir haya sido relevante. De hecho, nosotros también ante la coyuntura actual estamos levantando información a nivel local, como Mercer, ¿no? Respecto a cuál está siendo el impacto en las organizaciones, en las acciones que están tomando las organizaciones a raíz de la coyuntura, ¿no? No solamente relacionados a la inmovilidad social, sino también datos relacionados a impacto en el negocio, decisiones, digamos, en torno al bienestar de las personas, a la formación de las personas. Entonces, en cualquier momento también, si ustedes quisieran mayor información al respecto, pueden contactarnos ya sea por correo electrónico o a través de redes, y nosotros les podemos compartir esta información. Entonces, ha sido un gusto con todos ustedes. Nuevamente, mi nombre es Midelia Camine, para quienes no estuvieron al inicio de la sesión. Y como les mencioné, en cualquier momento estamos en contacto. ¿Sí? Espero que realmente esta información haya sido de utilidad y les pueda sumar en su gestión y en la gestión de sus compañías. Hasta